Entonces vamos a ir todos ahora a la palabra del Señor. Saben, hoy iniciamos un nuevo ciclo de estudios, si se puede decir, en el capítulo 1 de Génesis. Así es que vamos a Génesis y abramos este libro por primera vez en nuestra iglesia en cuanto a sermones. Hay un grupo de hermanos también que se están preparando para predicarnos estos sermones. Así es que agradecemos mucho al Señor por ellos, porque aquí vamos a ver después desfilar a otros hermanos que también se están preparando para hablar del inicio de todas las cosas y del inicio incluso del pueblo de Dios, visto desde los ojos de Dios para Moisés y para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿dónde estaba? Bueno, el pueblo de Israel estaba fuera de Egipto y próximo a tomar la tierra como posesión. Así es que nosotros, fíjense, nosotros también estamos ubicados fuera del mundo. No somos de este mundo, estamos en el mundo. Pero el Señor nos ha sacado de este mundo y nos ha hecho peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y nosotros vamos hacia nuestra tierra prometida, una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, nosotros estamos muy parecidos a como ellos estaban. Estamos en un desierto, estamos en un lugar difícil, pero entonces tenemos una gran esperanza. Así es que vamos a disfrutar de este libro. Usted puede empezar a leerlo, puede ver videos que resuman la intención de este libro y puede durante todo el resto de este año estudiar y ver y leer este interesante documento que nos dejó Dios de las manos de Moisés. Génesis capítulo 1, versículos 1, 2 y 31 dicen de la siguiente manera, bajo el título La creación, el principio del evangelio. Vamos a predicar en el día de hoy y a leer esta lectura. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y estaba vacía, y las tinieblas cubrían la superficie de el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y ahí hacemos un stop y saltamos al final del capítulo 1 y dice que todo lo que Dios creó, todo lo que Él había hecho, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. A pesar de que esta enseñanza del día de hoy no es una enseñanza de apologética que nosotros querramos decir Dios existe, Dios es el creador, crean en eso. No, esto no es de eso. Pero a pesar de eso, quiero traer como introducción la experiencia del líder del pensamiento ateo de este tiempo llamado Anthony Flew. Anthony Flew, después de tener más de medio siglo, o sea, 50 años escribiendo, observando, leyendo sobre el ateísmo, al final de su carrera escribió un libro llamado Dios existe. Un periodista le pidió la razón de tal cambio de pensar y él le contestó lo siguiente, y abro comillas en este momento. Dice,
Creo que el universo fue creado por una inteligencia infinita. Creo que este universo está regido por sus leyes. Creo que la vida se originó por una fuente divina. Y sigue diciendo, ¿por qué creó todas estas cosas? Dado que yo defendí el ateísmo por más de medio siglo, la respuesta corta es esta. La explicación teísta del mundo, tal como la veo ahora, nace en conjunto con la ciencia moderna. Me di cuenta que si quería mantener mi ateísmo, tenía que creer que la nada produce todo. Que lo que no tiene vida produce vida. Que lo caótico produce el ajuste fino de las constantes de la física. Que el caos produce información. Que la inconsciencia produce conciencia. Y que la materia produce razonamiento. Y yo simplemente no tenía fe para creer en todo esto. Así es que mejor comenzó a creer en Dios el Creador. Aleluya, aleluya. Esto es el resultado de haber creído Génesis 1. Y esto no es lo importante, el resultado no es lo importante. Lo importante es lo que está en Génesis 1. Entonces vamos a analizar qué hay ahí. Ese es el inicio de la Biblia. Ese es el inicio y el comienzo de todas las cosas. Esa es la presentación primaria de quién es Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Son los primeros versículos también del libro que vamos a ver durante este año, Génesis. Y también, como fresa al pastel, si ahí está el inicio de todas las cosas, hoy queremos ver que en la creación está el principio del Evangelio. ¿Por qué hablo del principio del Evangelio? Porque también Pablo nos lo enseñó en Efesios capítulo 1 y lo estábamos viendo el viernes también con nuestros hermanos en la actividad de la pareja. Y en Efesios 1 dice que Dios nos escogió en Cristo cuando antes de la fundación del mundo. O sea, cuando usted fue elegido por Dios. Cuando se inició su salvación, cuando empezó el efecto del evangelio, que es poder para salvar, empezó ahí en el Génesis, en el inicio de todas las cosas. También usted fue pensado para ser salvados por el Señor. Oiga cómo dice, lo voy a repetir porque esto es contundente. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, aquí en el principio, para que fuéramos santos y sin mancha delante del Señor. Y en amor lo hizo y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad. Ahí estaba la buena intención de su voluntad al crearnos y al pensarnos a nosotros desde el inicio para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado en Cristo Jesús. O sea que el Señor tuvo pensado
toda su creación desde el inicio, pero también tuvo pensado no solamente toda su creación desde el inicio, sino las personas que le iban a servir, las personas que le iban a servir, los que iban a ser santos, los que iban a hacer su voluntad, los que iban a levantar manos santas para adorarle. Ahí también estábamos todos pensados desde el principio. No solamente su creación, sino lo que íbamos a hacer hoy. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así es que si vemos el libro de Génesis, nosotros vamos a encontrar toda una narrativa bien interesante y bien diversa. Nosotros vamos a encontrar elementos allí, elementos dramáticos, elementos de belleza, elementos de orden, pero también elementos de caos, elementos oscuros, historias tristes, decisiones erradas, pero vamos a ver la providencia de Dios en medio de todas esas cosas y sobre todo en el libro de Génesis vamos a encontrar la promesa poderosa de Cristo Jesús, el vencedor herido. Ustedes saben que en mi casa yo tengo un libro que se llama Cuentos antes de dormir. Lo utilicé por mucho tiempo con mis hijas. Y esos cuentos siempre empezaban como, érase una vez, había una vez en tal sitio. ¿Y saben qué? Mis propias hijas me decían, cuéntanos también de la Biblia. Léeme uno de este y uno de la Biblia. Y saben que esta historia empieza así y es súper fantástica también, pero no empieza érase una vez, sino que empieza como en el principio. Y así empieza el Evangelio de Cristo el Señor. Así empieza también el Evangelio. En el principio Dios creó todas las cosas. En el principio todo era bueno. En el principio Dios nos creó. Y dice aquí este versículo de Efesios para alabanza de su gloria, para que nosotros le alabemos, para que seamos santos. Y a diferencia de esos cuentos que nosotros tenemos en casa y que nos acordamos de ellas, de princesas, de dragones, aunque se parece algo, ¿verdad? Porque vamos a ver a una serpiente y después vamos a ver a un príncipe que sale de la mujer para defenderlo y hay un pleito entre ellos hasta que hay un vencedor, pero herido. Bueno, vamos a ver y vamos a disfrutar de una gran realidad redentora. Todo el deseo de Dios de mantenerse en contacto y en comunión con su creación. Y eso es lo que vamos a ver en este libro. Así es que la creación es el inicio de todo. Y esto se están dando cuenta hasta los científicos ateos de que la creación es el inicio de todo. Vamos a ver qué nos puede llegar a la mente de que estaba en el inicio. Según nos han enseñado, en el inicio había una era de hielo, o hace mucho había una era de hielo. Bueno, pues Dios era antes de la era de hielo o del diluvio. Antes de que los continentes estaban juntos y el mar estaba aparte y solamente había tierra y mar, algo como le han llamado Pangea. Antes de esto, Dios estaba y existía. ¿Qué sabemos de uno de las primeras personas que se encorvaron? Un Australopithecus, Lucy. Antes de Lucy, Dios existía. Antes de los dinosaurios, Dios existía. Antes de los meteoritos caer y golpear, como dicen en el Golfo de México, Dios existía. Antes de la formación o de la explosión posible de un Big Bang, Dios existía. Y actualmente Dios es y es el autor de la creación.
Alguien decía ahorita que Él es el alfa y Él también es la omega. O sea, Él es el principio y Él es el final. Nosotros debemos de confiar en Dios desde la A hasta la Z. Todas las cosas en nuestras vidas debemos ponerla en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Este texto que empezamos a leer es un texto sumamente sencillo, fácil de entender, pero ha sido difícil de creer por muchas personas. La palabra del Señor dice, asimismo dice, el necio en su corazón que no hay Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Y esa necedad es la que no hace que uno entienda lo que es fácil de entender. Esto es fácil de entender. Si le hacemos 4 preguntas, 5 preguntas al texto, ya nos vamos a saber ese texto. ¿Cuándo ocurrió todas las cosas? En el principio. Yo sé que ustedes no son necios. Ustedes saben la simpleza de este asunto. ¿Cuál es el personaje principal en este texto de la creación? Dios es el personaje principal. ¿Qué hizo Él? Los cielos y la tierra. ¿Dónde se desarrolló esta escena? En todo el universo conocido. Y el no conocido también ahora por el hombre. Que inicialmente, ¿cómo estaba? Estaba sin orden y sin vida. ¿Y cómo lo creó Dios todas las cosas? Con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra. Por eso dice el Salmo 33 que teman al Señor. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército. Por el aliento de su boca fueron creados. Él junta las aguas del mar como un montón y la pone en almacenes. Así maneja Él los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Ese es el Dios poderoso, el personaje principal de este capítulo y de la creación. Si nosotros queremos seguir entendiendo el capítulo, queremos seguir entendiendo los textos que nosotros hemos leído para irnos todavía más claro, nosotros podemos ver y analizar la estructura narrativa que tiene, porque esto es una narración. A nosotros nos gustan las historias, a nuestros hijos les gustan las historias, a casi todos les gustan las historias y las historias tienen un inicio, un problema, un clímax, un problema desarrollado o la solución del problema y un final. Así es que, ¿cómo nosotros vemos la estructura de este texto? Nosotros vemos desde el capítulo 1 al capítulo 2, versículo 4, vemos primero el inicio que es Dios creando. Dice, en el principio Dios creó. Dios inicia a crear. Tal vez una decisión de crear y entonces ese es el escenario inicial. Dios creando. Hay un problema planteado en el versículo 2. Dice que la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el espíritu estaba ahí pululando sobre el agua. Estaba paseándose sobre la creación. Dios espíritu estaba en la creación, organizando todas las cosas que le faltaban orden y le faltaba vida. Ese es el problema planteado. Ahora viene un clímax, que es lo más importante de la creación. La creación misma, la aparición de todas las cosas. Cuando Dios dijo y cuando Dios creó, dijo que aparezca la luz.
que aparezca la expansión. Dijo que aparezca la tierra, hierba, lumbreras, seres vivientes, aves, bestias, la humanidad. ¡Wow! Todas esas cosas con la palabra de su poder dijo que fueran creadas. En el día 1 aparece la luz. En el día 2 aparece el firmamento y se separa de las aguas. En el día 3 aparece la tierra y se juntan las aguas debajo de los cielos. En el día 4 se crea el sol, la luna, las estrellas. En el día 5 dice que se crea la vida marina y en el día 6 se crean los animales terrestres y el hombre. Y el hombre, a imagen y semejanza de Dios. Y todo esto para mí es la parte máxima, porque se está viendo a Dios creando todas las cosas con la palabra de su poder. Cada vez que Dios habla, olvídese que ahí cerca está el clímax. Si Dios actúa, ahí cerca está lo más importante. Y si Dios en este día cambia tu vida y te toca, eso va a ser lo más importante de este culto. Dios es lo más importante. Y hay un problema ahora que se resuelve en el versículo 31 que dice que Dios, todo lo que hizo fue bueno en gran manera. Al principio estaba las cosas desorganizadas, estaban buscando el orden, estaban vacías y el trabajo seguía hasta que entonces todo quedó organizado completamente. En el versículo 31 dice que fue bueno en gran manera. Ahora hay un escenario final que es el día séptimo. En el capítulo 2, versículo 1 al 4, dice que el Señor descansó. Y ese escenario final es diferente al escenario inicial. Vemos a Dios creando en el principio, ¿verdad? En el escenario inicial y en el escenario final, ¿qué vemos? A Dios descansando. En el principio vemos orden o un desorden, perdón, y sin vida, y ahora vemos todo con vida. Entonces ya Dios se estaba preparando en reposo para algo especial. Tener una comunión con sus criaturas. Si ya nosotros encontramos qué es lo más importante en este texto, hablemos de lo más importante. Démosle significado a lo más importante del texto. Si el más importante es Dios, el creador, nosotros tenemos que conocer más del Dios creador. Tenemos que sacar del texto todo lo que dice de él. En vez de nosotros tal vez ponernos a decir, bueno, la luz, ¿de dónde salió la luz? Si había luz, si había esto, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuántos planetas hizo? ¿Cuántas galaxias? Eso no es lo más importante. Vamos a darle eso a los científicos. Hablemos nosotros teológicamente de lo más importante. Dios es un Dios creador y eterno. Dios está antes. O sea, Dios no es una creación del hombre. Dios no es algo que nosotros podamos ver y algo que nosotros podamos manejar, sino que Dios está antes de la creación, antes de todas las cosas. Por eso es que Él es eterno y la definición de eternidad es la siguiente: Dios no tiene principio, ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser. Y ve todos los tiempos como con la misma agudeza. Sin embargo, Él sí interviene y ve los sucesos en el tiempo y actúa en el tiempo ya creado. Ese es nuestro Dios. Dios es atemporal. Él está fuera del tiempo y ve todas las cosas. Y lo voy a repetir de nuevo.
al mismo tiempo. Él vio nuestro inicio, Él vio nuestro final, Él vio el inicio del mundo y Él vio el final del mundo. Él lo vio todo y por eso lo puede decir y por eso está plasmado en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué más nosotros vemos de Dios en el texto? ¿Qué ustedes piensan que hay más de Dios en el texto? En el versículo 31 dice que todo lo que hizo fue bueno. Y si todo lo que hizo fue bueno y si todo fue perfecto, entonces eso es parte de él, de su carácter. Dios es bueno. Dios es un creador bueno, mis hermanos. Y la definición de bondad dice: Dios es la norma suprema de lo bueno. Y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. O sea, en el principio todo era bueno. Ahí no había muerte, no había dolor, no había enfermedades, no había dolencias. Y como alguien me preguntó, no se comía tocino. No, no se comía. No se comía hamburguesas. No, no se comía, se comía hierbas. Todos los animales y las personas comían y eran vegetarianos. Exactamente, es cierto. No es lo más importante, pero para que se despierten, no había muerte. No había muerte. Los animales no morían, no se enfermaban. Los dinosaurios que hoy nosotros vemos y que decía que uno se comió al otro y todas esas historias que nos encantan a nosotros. Bueno, esas cosas vinieron después de la caída. Después de la caída. Así es que Dios todo lo que hizo fue perfecto, fue bueno, es digno de aprobación, es digno de admiración. Jesús mismo cuando estaba en la tierra le dijeron: ay, maestro bueno. ¿Y qué Jesús dijo? Bueno, bueno Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué más podemos ver de Dios en el texto? Dios es un Dios creador y todopoderoso. El poder de Dios. ¿Ustedes creen que hay que tener poder para crear todas las cosas que están creadas? Bueno, pues ese es Dios. Dios es el creador del universo y lo hizo con su poder. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan. ¿Qué cuentan? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. De la nada no puede salir nada. O sea, Dios todopoderoso estaba antes de la creación y la creación sale de Dios. No sale de la nada, porque de la nada nada sale. Entonces Dios estaba ahí eternamente, pero para que salga de Dios la perfección, la creación, debe de ser un Dios todopoderoso. La doctrina reformada de la creación dice: el único eterno y que no ha sido creado es Dios. Él formó y dio existencia a todo lo que está fuera de él mismo. Él creó de la nada por la palabra de su poder y todo fue hecho bueno. Y ahí están, en esta doctrina están todas sus cualidades. En el credo niceno, para los que les gusta la historia de la iglesia, en el credo niceno, el credo empieza diciendo así, y creo que algunos de ustedes se lo saben y lo ha dicho y repetido. Dice: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. ¿Podemos seguir viendo cosas de Dios ahí? Nos vamos a quedar sin aire realmente en este mensaje. O sea, no hay capacidad humana para describir lo que estaba pasando ahí. Así es que no lo vamos a hacer completo. Pero si nosotros podemos analizar
toda la Biblia en su conjunto, pudiéramos ver que ahí está nuestro Dios trino también. O sea que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo actuando en la creación, y vamos a tomar algunos versículos y nos vamos a agarrar de toda la revelación de la palabra de Dios para poder sustentar esto. Dice en Efesios, y ya lo leímos, que Dios Padre estaba ahí creando el mundo, incluso eligiendo cómo nosotros íbamos a ser salvados, que era por Cristo Jesús, y también eligiendo a los que iban a ser salvados desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos como Él, viviéramos en santidad y sin pecado. El Espíritu Santo del Señor también estaba ahí, y Él estaba moviéndose en las aguas, dice la palabra del Señor en Génesis 1:2. Y Juan nos va a ayudar a ver a Jesús. Dice que en el principio, en Juan 1:1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era, ¿dónde? En el principio con Dios. Y si usted no entendió lo que significa eso, el versículo 3 remata diciendo: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Así es que ahí estaba el Señor Jesús como la palabra, el Verbo. La palabra poderosa de Dios estaba ahí presente. Por ejemplo, nosotros podemos ver que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El único que creó, y la palabra poderosa haciendo la luz, bueno, ese era Jesús haciendo la luz, dando de Él al mundo. En Juan 8:12 dijo Jesús: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas jamás, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso es por tomar solamente un ejemplo de la creación. En Apocalipsis 22:5 dice: no habrá allí más noche. No tendremos necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, nos iluminará y reinará por todos los siglos de los siglos. Amén. Él no solamente creó todas estas cosas que vimos en el principio, sino que más adelante en Génesis nosotros vamos a ver, y ya me voy a meter en mensajes siguientes, pero Él también con su palabra creó un pueblo. Él creó un pueblo para sí. Él recreó y creó varias veces. Lo hizo con Noé, lo hizo ahora con el pueblo del Señor a través de Abraham. Y para nosotros eso es importante que lo estudiemos en Génesis, cómo inicia el pueblo de Dios y cómo en Abraham hay una bendición también, una promesa que va muy de la mano con la promesa que se le dio a la mujer y la advertencia que se le dio a la serpiente. Porque en Él, en ese pueblo y en Cristo Jesús serán benditas todas las familias de la tierra. Pero no nos adelantemos. Solamente estamos viendo la palabra de su poder, o el poder de su palabra. Por el poder de su palabra fue creado este pueblo. Ahora, ¿piensa usted que esa palabra poderosa no puede crear cosas nuevas en este tiempo? ¿O piensa usted que la palabra poderosa o el poder de la palabra de Dios es nulo en este tiempo? Hoy por hoy, el Señor da alimento a través de su palabra. Él alimenta nuestras almas. Él consuela al afligido a través de su palabra. Él da vida
al que está muerto a través de su palabra. Él redime a través de creer en su palabra. Él nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Bueno, a través de su palabra. Él nos habla a través de su palabra. Él nos alimenta. Él nos habla como Cristo mismo. Cuando nosotros hablamos de Él, cuando nosotros recibimos de Él, Él es nuestro alimento. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra energía. Él es nuestra ayuda. En Hebreo capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, sigue hablando por los profetas. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Wow. Esa es la palabra de Dios a través de Jesucristo. Esa palabra que estuvo y por medio de la cual también se hizo todas las cosas en el principio. Y el versículo 3, para rematar, como siempre dice, Él es el resplandor de su gloria. Él es la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Al terminar esta historia de creación, Dios Trino descansa en la creación porque no se sigue creando más. Él puso todo en marcha. Pero además de eso, Él sigue conectado con la creación. Ese ajuste fino que decíamos ahorita, Él es que lo mantiene. Una vez Metasa, un escritor, también apologista y de esta línea de pensamiento, me estaba demostrando la fineza, la finura que hay en la creación cuando el sol y la luna se ven del mismo tamaño y se ponen uno arriba del otro. ¿Cómo el sol y la luna pueden ser del mismo tamaño? Eso tiene que ver con los tamaños del sol, grandote, y el tamañito de la luna, pero también tiene que ver con las distancias donde están puestos el uno y el otro, una distancia perfecta para que en un momento se vea un eclipse y nosotros desde aquí de la Tierra veamos que ambas cosas son del mismo tamaño. ¿Quién sino nuestro Creador? Mis hijas tienen una caja de Lego y a veces ellas quieren jugar. Y lo primero que hacían, más pequeña, ya no. Lo primero que hacían, y yo también lo hacía, cogíamos la caja de Lego y la volteábamos. Lo hemos hecho y lo hicimos cientos de veces. Y nunca, nunca de ese caos salió algo perfecto, hermoso y creado. Nunca. O sea que solamente que Dios haya intervenido y haya hecho el universo es que todo ese caos del inicio pudo convertirse en lo que es al día de hoy. ¿Cómo encaja la creación en la narrativa redentora? Y darle fuerza a nuestro título del día de hoy. Podemos seguir viendo a Dios y sus características en la creación. Todavía se puede exprimir más
si nosotros decimos y pensamos en que Él es el creador de todas las cosas y la criatura se debe a Él. La criatura se debe al creador, que ese es el problema actualmente, que la criatura se rebela contra el creador. Nuestras vidas se rebelan contra el creador. El creador dice una cosa y nosotros andamos por otro lado. El creador quiere una cosa para nosotros y nosotros andamos por otro lado. Nosotros somos rebeldes y esa rebeldía es el pecado que hay en nosotros. Y Dios, que es el Dios creador, nosotros debemos de entender, aunque no sepamos de reinos y aquí siempre sea una república, debemos de entender que Dios es nuestro rey. Y tenemos que entender, si no entendemos eso, entendamos la otra palabra que han tomado los predicadores o los reformados, que Dios es soberano. Dios es soberano sobre todas las cosas. Estudiemos la soberanía de Dios porque Él es el creador, Él es que mantiene la creación y Él es que sabe el final de la creación y todos los detalles de lo que está pasando con usted y conmigo, Él lo conoce. Vamos a ver lo que dice este autor. Dice, nadie de nosotros es autónomo. Y entender ese concepto es clave para entender el evangelio. A pesar de nuestras pláticas constantes de libertad y de derecho, realmente no somos tan libres como nosotros quisiéramos. Nosotros somos creados. Nosotros somos hechos. Nosotros somos gente que tienen dueño. Dios es nuestro dueño. Sigue diciendo la cita, porque Él nos creó. Dios tiene todo el derecho de decirnos cómo vivir, cómo debemos de vivir. Así que en el jardín del Edén le dijo a Adán y le dijo a Eva de cuáles árboles podría tomar los frutos y comer. Pero también le dijo de cuáles no. Y él ahí mostraba su soberanía, su superioridad. Él sabía lo que era lo mejor para su pueblo. Y les dio reglas para que los preservaran y aumentaría su felicidad y su bienestar. Muchas veces nosotros lo que hacemos es todo lo contrario. Y no me quiero meter más allá porque entonces me metería en la caída. Cierto, hoy estamos solamente en la creación, en todo lo bueno, pero si queremos ver la obra redentora en este tema, en el día de hoy, tenemos que ver la soberanía de Dios y pensar si nosotros estamos siendo guiados por Dios como un rey soberano o no. Si nosotros queremos guiar nuestras vidas por nuestros propios pensamientos o buscamos los pensamientos de Cristo descritos aquí en su palabra. Déjeme decirle que si eso está pasando con usted, usted necesita saber que Dios hoy en día sigue creando cosas y Él puede sacarlo de esa confusión que usted está. Si hay alguien que estuvo en una confusión terrible, horrible, y la veíamos días atrás, y es algo muy interesante de analizar, es la confusión de Pablo cuando era Saulo. Saulo, siendo fariseo, perseguía por amor a Dios, por celo a su palabra. Él perseguía a las personas, la metía en la cárcel y si era necesario ayudaba a los que apedreaban a las personas. Esa era la bondad que había en su corazón. Una bondad distorsionada.
Muchas veces nosotros, hasta las cosas buenas que hacemos, están marcadas por el pecado en nuestras vidas. Dios sigue creando cosas nuevas hoy. El apóstol Pablo a los Corintios le dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si nosotros hemos tenido una relación rota con el Creador, si nosotros no hemos vivido bajo esa ley que Él dice cómo nosotros debemos de vivir, y hemos vivido fuera de eso, y hemos tenido entonces, por ende, una relación rota con el Señor quiere y está restableciendo su relación con los suyos. No se quede fuera. No se quede fuera. El Señor quiere tener una relación buena con sus criaturas. Hay muchas personas que dicen que Dios creó al hombre para relacionarse con él, pero Dios satisfacía esa necesidad con él mismo. Dios se relacionaba con él mismo, eternamente se ha relacionado con él mismo. O sea que esa no es una necesidad de Dios, es una necesidad suya como criatura, reunirse con su creador hoy. Eso es así. Así es que Dios está dando una oportunidad ahora. La mejor oportunidad está abierta en el día de hoy de ser una nueva creación, de conectarse, reconectarse con el Señor una vez más. Si tu relación ha estado rota y tú lo sabes, el Señor te lo ha confirmado por su Santo Espíritu, confía en el Señor. Es lo primero que te voy a recomendar. Confía en aquel que estaba en el principio. Hemos visto que Jesús es poderoso porque su palabra, su poder estaba en el principio. Él como Dios estaba en el principio, y Él que vio y creó todas las cosas con la palabra de su poder en aquel tiempo, hoy por hoy te puede crear como una nueva persona. En Colosenses 1, 16 al 17 dice que Jesús, ese Jesús, nuestro Cristo, por Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y Él y en Él todas las cosas permanecen. Si confías en el Señor, tendrás vida eterna, pero tienes que confiar en Él como Rey y Señor de tu vida. Como alguien que va a guiar los designios de tu vida, porque así es que tú vas a cambiar, caminando el camino de su vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Pero puede ser que tú tengas impedimentos por situaciones de la vida que hayan pasado para poder lograr entrar ante su presencia, entrar a esa devoción y entrar a decir, o llegar a un momento o a un punto de decir: sí, Señor, tú eres todo para mí, tú eres lo mejor que yo tengo en mi vida. Puede ser que tú tengas impedimentos, y esos impedimentos en la Biblia le llamamos ídolos. Ídolos. Y quiero decirles que el pueblo de Israel, cuando recibió esto por primera vez, ellos habían visto muchos ídolos. Ellos habían visto los ídolos de el faraón. Ellos habían visto los ídolos de Ur, de los caldeos, y de los caldeos de Mesopotamia, de donde venía Abraham también. Y en ambos lugares, la luna era un dios. En ambos lugares, el sol
era un Dios y ellos adoraban, y estas personas adoraban imágenes y adoraban al sol y adoraban a la luna. Bueno, tal vez nosotros estemos haciendo lo mismo. Estemos adorando no el sol y la luna, porque no podemos llegar a ese nivel, ¿verdad que no? Pero podemos estar adorando otras cosas y dirigiendo nuestras vidas por otros pensamientos que no son los designios de Dios. Y Dios le demostró a ese pueblo, al pueblo de Israel, y también lo hizo con el faraón, también lo hizo con los caldeos, pero ahora mismo estamos hablando del pueblo de Dios. Déjame decirle, Dios le demostró al pueblo de Dios que esos ídolos no son nada. Y número dos, le demostró que Él fue el creador de la luna y del sol. Él está por encima de cualquier ídolo que usted pueda tener y decir, yo me estoy aferrando a eso, yo me estoy aferrando a mi dinero, yo me estoy aferrando a mi juventud, yo me estoy aferrando a mis fuerzas, yo me estoy aferrando a lo que yo tengo, a mi sabiduría, yo me estoy aferrando a esas cosas. Usted no se aferre a nada de esas cosas porque quien le dio y creó todas esas cosas fue Dios. Aférrese al Señor. Rompa con esos ídolos y ponga al Señor, Dios creador, en el centro de su vida. Ahora, esto es para que usted dé su vida al Señor. Pero hay muchas personas aquí que han dado su vida al Señor y también necesitan saber también un poco más de cómo estas cosas influyen a su vida hoy. Cómo esto nos puede ayudar a nosotros. Y déjenme decirles que esta es la parte difícil de un sermón. Aterrizar el avión, aterrizar el sermón. No solamente contar la historia de lo que pasó, sino cómo eso hoy llega a nuestras vidas. Así es que yo me declaro incompetente en esto. Así es que me voy a amparar de la palabra de Dios. Voy a hacer un mix de textos que pueden ayudarlo. Así es que abra su mente a la palabra de Dios, abra su corazón a la palabra de Dios, sus oídos a la palabra de Dios, para que sea Dios quien le ministra a través de su palabra en una aplicación que yo no pude traerla en cucharita, pero traje los versos que sí les pueden ayudar. Salmo 148. Creo que ese fue el que leyó Diana aquí, coincidencialmente. Dice, alaben al Señor su creación. Hay un llamado especial a toda la creación a alabarle. Pero a que ustedes no saben quiénes están ahí. Dice, alábenlo sol y luna. Uf, con tu sabiduría, alábalo. Con tu dinero, alábalo. Lo que tú crees que son tus dioses. Con eso debes de alabar al Señor. Con todas las cosas creadas por Dios, con todas las cosas dadas a ti desde arriba. Alaba, alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creadas todas las cosas. Alábenlo sol y luna. Jóvenes, dice jóvenes, alaben al Señor. Dice doncellas, doncellas, alaben al Señor. Y el verso 3, como siempre, remata y dice, alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre debe de ser exaltado. Aleluya. Salmo 96, 4 dice, porque grande es el Señor. La creación es grande, enorme. Ahora, enorme es el Creador. La Mona Lisa es bella. Bueno, no puedo decir que era bello el que la hizo, pero la Mona Lisa es una obra de arte. Bueno, pues entonces el creador de la Mona Lisa, el pintor, era un artista. Ese es su sello.
Bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice, porque grande es el Señor y por eso Él es muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor, Él hizo los cielos y la tierra. Nosotros vivimos para el Señor, para la alabanza de su gloria. Y también nosotros, otra aplicación para los creyentes debe de ser que nosotros vivamos para Cristo y que vivamos sin temor. Vivamos sin temor. Yo quiero que saquemos el temor de nuestras vidas, porque si ahora usted no depende de su sabiduría, usted no depende de su gracia, usted no depende de su dinero, usted no depende de esas cosas, y entonces, ¿de quién vamos a depender? Vamos a vivir por ahí con temor. ¿Por qué? Porque ahora yo no dependo de mi dinero, entonces ahora ando en el aire con temor, con miedo a qué me va a pasar. Ya no pongo mi confianza en eso, pero no pongo mi confianza en nada más. Entonces, todavía tenemos que dar la vuelta en U y llegar a Cristo Jesús. Dios nos dice por Cristo que no temamos. Dios dice que no nos afanemos. Dios dice que Él sustenta la creación y Dios dice que nosotros somos la parte primaria de la creación. Volvemos a los que lo escucharon por primera vez, este texto. ¿Quiénes eran? Bueno, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel muchas veces tenía temor a tomar la tierra prometida. Tenía temor al próximo paso. Tenía temor, tenía miedo. Se les olvidaba que Dios era el Dios todopoderoso que los sacó de Egipto. Se les olvidaba. Cuando veían la realidad de que habían gigantes, de que habían gente fuerte, de que habían personas armadas, decían, uy, eso no es para nosotros. Hay un asunto ahí que no podemos enfrentar, no podemos vivir. Y eso nos pasa a nosotros hoy en día. Nosotros tememos igualmente cuando enfrentamos las cosas porque se nos olvida al Dios o el Dios en quien confiamos. Hay un llamado del Señor a su creación, a confiar en Él. ¿Cómo lo hace? Bueno, dice en Mateo 6:26, que lo estudiamos, dice, miren las aves del cielo. No siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, porque vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ahora viene la pregunta para ustedes. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Nos afanamos en balde. El 31 de Mateo 6, saltando un poco porque ya estamos en tiempo, dice, no se afanen diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. El 32 dice, porque los gentiles son los que buscan estas cosas, son los que se afanan en esas nimiedades. Ellos son los que tienen esas cosas como ídolos. Ustedes no, ustedes tienen la confianza en el Padre Celestial, en el Creador de todas las cosas, en el que con la palabra de su poder hace que las cosas aparezcan. Además, Él sustenta la creación. Y por eso dice, si tienen una necesidad, la necesidad más grande de ustedes es esta. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Lo más importante es usted estar en paz con Dios.
Las demás cosas vendrán por añadidura. El Salmo 121, y le dije que no tengo conclusiones para usted, tengo textos, tengo la palabra del Dios viviente diciendo: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él hizo el cielo, Él hizo la tierra, Él hizo el mar y todo lo que hay en ellos. Dice el Salmo 146, ahora dice: Él cumple sus promesas para siempre. Él da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor, dice el Señor, protege a los extranjeros que viven aquí en Punta Cana. Dice que Él cuida a los huérfanos que están aquí en Punta Cana, que a las viudas, dice el Señor, que las sostiene. Pero cuidado, el texto termina diciendo: Él frustra los planes de los perversos. Él frustra los planes de los perversos. Así es que no se vaya de aquí con las ideas maliciosas que usted puede tener para dirigir su propia vida, sino ponga su plena confianza en Dios, nuestro creador y nuestro sustentador. Este era mi último texto para concluir en este día. ¿Y cómo nosotros le daremos respuesta a este sermón? ¿Cómo nosotros pudiéramos decir que tenemos temores no solucionados en la vida y también tenemos a un Dios creador? ¿Cómo ambas cosas pueden vivir en nuestras vidas hoy? No pueden vivir en nuestras vidas hoy. O tú confías en el Dios Todopoderoso después de este sermón, o sigues dudando del Dios Todopoderoso que no puede solucionar las situaciones de tu vida hoy. Vamos a dar respuesta a este sermón con esta otra pregunta. ¿No crees que Dios tiene el control de todas las cosas, incluyendo de las cosas malas que te han ocurrido? Responde a esta. ¿Has perdido la esperanza de una nueva creación, de cielos nuevos, de tierra nueva en un futuro cuando Cristo venga? Y esta otra, ¿te sientes apartado de la comunión con Dios, de tu relación con el Señor? ¿Te sientes desconectado? ¿No estás participando de esa comunión con el Señor? ¿Aceptarías a Jesús como tu Señor y Salvador? La necesidad de un Salvador existe desde el principio. Aunque todas las cosas eran buenas, Él estaba ahí preparado para la caída y ahora para hacer una nueva creación de ti y de mí. Así es que Dios nos pensó, a pesar de que veremos más adelante cuánto pecado hay. Ahora, si estás necesitado del Señor, ven a Él. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros delante del Señor. Y todas estas preguntas en verdad no eran para mí, no eran para hacer la conclusión. Esas preguntas eran para este momento, para usted darle respuesta al Señor. Respóndala, la que le haya servido como anillo al dedo en este día. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por este tiempo donde nosotros podemos escuchar tu palabra poderosa, que pueden cambiarnos, que pueden trastornarnos, que pueden guiarnos hacia la verdad.
Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos a ver la luz que hay después de esta oscuridad que estamos viviendo.